Muy buenas noches, Colombia. Bienvenidos a Voces de la Verdad. Hoy, en este especial, abordaremos uno de los capítulos más crudos y reveladores de nuestro pasado reciente. Las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, que marcaron nuestro conflicto armado. Basaremos nuestro análisis en el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, publicado en el 2022. Nos acompañan en este estudio Juan José, nuestro corresponsal, Mario Enrique desde las regiones afectadas y Carmen Ramírez, experta en derechos humanos, quienes nos ayudará a comprender y a debatir la profundidad de cada caso. Bienvenidos a todos. Muy buenas noches. En el caso 1, iniciaremos con ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos. Ana, las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como los falsos positivos, constituyen una de las manchas más oscuras en la historia reciente de nuestro país. Miles de civiles fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate para inflar estadísticas militares. El informe relata la profundidad y sistematicidad de la práctica entre 2002 y 2008, con impactos que aún reverberan en comunidades. ¿Qué significa esto para la legitimidad del Estado y para la memoria histórica de Colombia? Primeramente, querido Juan, estos hechos no solo representan la violación directa del derecho a la vida, sino una manipulación del Estado para legitimar la violencia y justificar operaciones militares. Esto se trata de una grave infracción al derecho internacional humanitario y un quiebre en el pacto social donde el Estado se convierte en victimario de su propia población. Esta práctica envía un mensaje de impunidad y desprotección a los ciudadanos, erosionando la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Ana, las familias viven doble tragedia. La pérdida violenta de un ser querido y la estigmatización porque sus familiares son falsamente acusados de ser delincuentes o guerrilleros. Esto les dificulta el acceso a la justicia, a la reparación y el reconocimiento público. Además, en muchas zonas rurales, la ausencia estatal y el miedo han sido silenciados estos crímenes durante años. Desde la perspectiva jurídica internacional, ¿qué obligaciones incumplió el Estado colombiano en estos casos? Pues Juan, Colombia tiene obligaciones claras en el marco de los derechos del VIH y tratados internacionales para garantizar la vida y la dignidad de sus ciudadanos. La ejecución extrajudicial está prohibida y debe ser sancionada rigurosamente. Además, el Estado debe investigar y reparar integralmente a las víctimas. El informe destaca la falla sistemática, pues en muchos casos la cadena de mando estuvo involucrada o permitió que estas prácticas se extendieran, convirtiéndose en una política no oficial, pero sistemática. A ver, Carmen, ¿qué retos enfrenta la justicia para procesar estos casos? Pues, Ana, el principal reto es superar la impunidad estructural y la resistencia institucional. La justicia transicional debe ser ágil y efectiva y brindar garantías para que las víctimas no sean revictimizadas. Además, es fundamental la reparación simbólica, la verdad pública y la no repetición. Seguimos con el caso 2, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Este caso es especialmente doloroso. Más de 14.000 menores reclutados forzosamente en distintas regiones del país. El informe revela que la infancia fue una de las principales víctimas del conflicto, marcada por la violencia y la vulneración de derechos fundamentales. Juan, cuéntame, ¿cómo afecta el reclutamiento forzado a las comunidades y qué secuelas deja la niñez? Pues Ana, el reclutamiento destruye la infancia, fractura el tejido social. Los niños y adolescentes pierden el acceso a la educación, a derechos básicos y se enfrentan a traumas
severos que afectan a su desarrollo integral. El conflicto reproduce en generaciones, perpetuando la pobreza y la exclusión social en regiones afectadas. Carmen, ¿qué normas protegen a la niñez y cómo debe responder en el Estado? Pues bueno, teniendo en cuenta todo lo escuchado, el reclutamiento de menores es un crimen de guerra, creo que todos los hemos visto, y una violación grave a los derechos humanos. El Estado como tal está obligado a prevenirlo, proteger a los niños y niñas y ofrecer procesos integrales de rehabilitación, como la protección psicológica y la reintegración social. Sin embargo, el informe evidencia que por años hubo ausencia de políticas públicas y lo que permitió fue un reclutamiento fuera como un fenómeno estructural en zonas de conflicto. Ok. ¿Por qué estas violaciones se mantuvieron tanto tiempo sin ser atendidas? Bueno, Juan, es una excelente pregunta. Y bueno, yo diría que fue porque el conflicto generó un vacío institucional donde la ley como tal no llegó y estas comunidades quedaron desprotegidas. La pobreza, el abandono estatal y obviamente la presencia de grupos armados ilegales crearon condiciones para que esta tragedia se prolongara. Carmen, ¿cómo deberían ser las políticas públicas para reparar este daño? Excelente pregunta, María Enrique. Y bueno, creo que la respuesta sería como tener en cuenta el enfoque integral, como el acceso a la educación, la salud mental, programas de inclusión laboral y social, y obviamente el reconocimiento público. Además, hay que involucrar a las comunidades y respetar sus formas culturales de reparación. Continuamos con el caso 3, violencia sexual como arma de guerra. El informe revela el uso sistemático de la violencia sexual para humillar, desestructurar y controlar comunidades. La cifra de víctimas es alarmante, pero el silencio y el estigma han invisibilizado estos crímenes. Ana, en los territorios la violencia sexual no solo afecta a las mujeres, sino a toda la comunidad. Rompe lazos de confianza, genera desplazamientos y perpetúa la exclusión social. Carmen, ¿qué retos tiene la justicia para garantizar verdad y reparación a estas víctimas? Bueno, el acceso a la justicia es difícil debido a la revictimización, como lo dije anteriormente, el miedo y la estigmatización, y pues esta reparación debe incluir justicia en una atención psicosocial y restauración simbólica, como lo había dicho. Además, la educación y la sensibilización son vitales para transformar las mentalidades y romper el silencio. ¿Por qué persiste la invisibilización de la violencia sexual? Por prejuicios sociales, que es un tema profundamente, digamos, que tiene bastante conflicto aquí en Colombia y profundamente está arraigado por la cultura del silencio. Siempre he dicho que las víctimas a menudo enfrentan miedo a represalias y rechazo social. El informe llama a implementar políticas que no solo reparen, sino que prevengan y desnaturalicen estas prácticas. Continuamos con el caso 4, desplazamiento forzado y despojo de tierras. El desplazamiento forzado afecta a millones en Colombia. Más de 7 millones de personas han sido expulsadas de sus territorios, perdiendo no solo sus hogares, sino su identidad y sus formas de vida. Juan, ¿qué nos dice el informe sobre los retos para la restitución y la reparación? Ana, pues, aunque existen leyes y procesos para la restitución, la realidad es que son lentos, fragmentados y a menudo insuficientes. Muchas comunidades se enfrentan a obstáculos para regresar, lo que agrava la pérdida cultural y social. Y bueno,
Y créeme, Juan, que también la restitución debe ir más allá de la devolución física. Esto implica garantizar la seguridad, el acceso a servicios y respeto por las formas culturales y sociales. Solo así puede reconstruirse el tejido social y avanzar hacia la reconciliación. Oye, Carmen, ¿pero qué papel juegan las políticas públicas en esto? Fundamentalmente deben ser integrales, con participación activa de las comunidades afectadas y coordinadas entre diferentes entidades estatales para lograr una reparación efectiva. Continuamos con el caso 5, atentados contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Finalmente, el informe denuncia la perspectiva de la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y lideran los procesos comunitarios. Estas agresiones no solo atentan contra la vida, sino que buscan silenciar voces fundamentales para la construcción de paz y la democracia. Carmen, ¿qué mensaje nos deja esta situación? Creo que todos se acuerdan del año 2021 y creo que lo principal es la protección de los líderes sociales. Es una prioridad para garantizar una paz sostenible. El Estado debe fortalecer mecanismos de protección efectivos y asegurar que quienes defiendan derechos puedan hacerlo sin miedo. La sociedad también tiene un rol activo en reconocer y apoyar su labor. Por último, quiero dejar claro que lo que hemos visto no es solo un recuento de violaciones, sino un llamado urgente a transformar nuestra sociedad. El informe Hay futuro si hay verdad nos invita a enfrentar el pasado con honestidad y valentía, a hacer justicia para quienes sufrieron y construir garantías sólidas para que estas tragedias no se repitan. La paz verdadera exige reconocer el dolor de las víctimas y entender las causas profundas y avanzar estas políticas que reparen integralmente. Solo desde el compromiso colectivo, con un Estado fuerte, justo y respetuoso de los derechos humanos, lograremos que Colombia deje atrás las sombras del conflicto y abra el camino hacia un futuro digno para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen, Juan José y Mario, por este análisis profundo y comprometido. A ustedes, audiencia, le invitamos a seguir reflexionando y exigiendo verdad y justicia. Esto fue Voces de la Verdad. Hasta la próxima.